Suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. Suma y resta de vectores. Los vectores, de manera general, se pueden escribir en términos de sus tres componentes en tres direcciones. El vector A será la componente en X, la componente en Y y la componente Z. Y de igual manera, un vector B con sus tres direcciones, en cada uno de los tres ejes. La suma algebraica de vectores se expresa de la siguiente manera. El vector A más el vector B. Una suma o una resta de vectores siempre me da un nuevo vector. En el caso de la suma de vectores, pondré el vector A más el vector B, que agrupando componente a componente me da un nuevo vector donde tengo la suma de las componentes en X, la suma de las componentes en Y y la suma de las componentes en Z. De igual manera, en el caso de la resta de vectores, tendré el vector A con sus tres componentes menos el vector B. Y lo que hace un signo menos delante del vector, te pondrá un menos delante de X, un menos delante de Y y un menos delante de Z, obteniéndose que el vector resultante será la componente en X de A menos la componente en X de B, más la componente en Y menos la componente en Y de B, más la componente en Z de A menos la componente en Z de B. Es decir, la suma o la resta algebraica se realiza componente a componente del vector. Veamos tres ejemplos. Sean los siguientes vectores: menos 4 y tongo más 4j tongo, el vector B 3 y tongo más 3j tongo, menos 4k tongo, y el vector C 2k tongo. Realicemos las siguientes operaciones: A más B más C y A menos B más C. Puedes pausar el video para realizar la operación y posteriormente continuar. La forma de resolver estos ejercicios es primero reemplazando los vectores vector A y vector B, vector A, B y C, y vector A, B y C resguardando el signo menos que está delante del vector. ¿Cómo se resuelven estos vectores? Como habíamos mencionado, componente a componente. Las componentes en X se suman y me da la componente en X del nuevo vector. Las componentes en Y se suman y me da las componentes en Y del nuevo vector. Y las componentes en Z. En este caso, solo B tiene componente en el eje Z. De igual manera, el segundo caso, sumo las componentes en X, sumo las componentes en Y y sumo las componentes en Z. En el tercer caso, hay que tener el resguardo de que hay un signo menos delante del vector. Por lo tanto, lo que hace un signo menos delante de un vector es invertir el sentido. Si teníamos más el 3 y tongo será menos, más 3j tongo será menos y menos 4k tongo será más. Menos con menos da más. Y luego puedo realizar la operación de sumar los elementos que tienen componente en X, sumar los elementos que tienen componente en J y sumar los elementos que tienen componente en K tongo. Esto corresponde a la suma y resta algebraica de vectores. Otro elemento es la suma o resta geométrica, que es a partir de la visualización directa de cada vector. Consideremos que tenemos estos tres vectores: el vector A, que es menos 4 y tongo más 4j tongo, el vector B, 3 y tongo más 3j tongo, y el vector C, menos 2j tongo. Realicemos geométricamente la siguiente operación. Recuerda que puedes pausar el video para obtener el vector resultante. Al graficar el vector A será menos 4 y tongo más 4j tongo, menos 4 y tongo más 4j tongo, y el vector B será 3 y tongo más 3j tongo. La forma de sumar geométricamente es tomar el vector B y ponerlo donde termina A, o tomar el vector A y ponerlo donde termina B. En este caso, esta es la forma que hemos considerado. Llevé hacia abajo el origen del sistema de coordenadas y extrapolé el vector B.
El vector resultante será la suma desde el origen hasta donde termina el nuevo vector. Por otra parte, si vemos de manera algebraica cuánto vale a más b, será la suma de las componentes en x, o sea, sería menos y tongo más 7j tongo, que visualizado será menos 1 y tongo más 7j tongo. Los casos geométricos siempre deben ser consistentes con los casos algebraicos. Veamos un siguiente ejercicio. Veamos el vector b menos c. Recuerda que debes pausar el video para realizar la operación y posteriormente comprobar. Graficando el vector b y el vector c, que es menos 2j, tengo los siguientes vectores. Ahora, este es el vector c. ¿Qué hace un signo menos delante de un vector? Conserva la magnitud, conserva la dirección a lo largo del eje, pero invierte el sentido. Entonces tengo el vector b y tengo el vector menos c. Esto es como si fuese una suma y una resta, b más menos c. De igual manera, para sumarlo de manera geométrica, puedo llevar el vector b acá arriba o el vector menos c acá. Llevando el vector menos b, el vector resultante geométricamente va a ser un vector que siempre inicia en el origen del sistema de coordenadas y termina donde terminan los vectores. Si observamos en esta parte de los vectores y sumamos algebraicamente el vector resultante, una resta de b menos c, el menos va a hacer que quede menos con menos da más. Por lo tanto, el vector resultante sería 3 y tongo más 3, 4, 5j tongo. Y lo podemos ver 3 y tongo más 5j tongo. De esa manera hemos presentado que la suma y resta de vectores se realizan de dos maneras. La suma algebraica, que es componente a componente, o resta algebraica, componente a componente, y la suma geométrica, que consiste en tomar un vector y ponerlo donde termina el otro vector. El vector resultante será un vector que está desde el origen hacia donde finalizan los vectores. Gracias.